hermano Níger, que nos va a traer el mensaje. Bien, hermano Daniel y hermano Carlos, gracias por su participación. Antes de comenzar, quisiera dar la bienvenida y agradecerles por su presencia al hermano Moisés, lo conozco y lo recuerdo, también a la hermana que se encuentra aquí con su esposo, la familia Rodas, Jared y Rebeca, a Ronald Cubas, a Karim Imán, también me agrada su presencia, el hermano Jair Rodas, Gigi, Gustavo, Miguel, hay muchos hermanos más que en mi pantalla todavía los puede ver. Bien, hemos escuchado atentamente la lectura bíblica, hemos tocado un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 8, y en realidad ese pasaje es importante como muchos otros. Hay algunos que son vitales. Este es importante. ¿Por qué razón? Porque aquí la persona que hace la oración y después trata de sintetizar esa oración con una porción que hemos leído, podemos ver de que no es cualquier persona. Es una persona que es sabia. Tenía el don de la sabiduría. Dios se lo dio a él para que pudiera gobernar a su nación, al pueblo elegido por Dios. Nosotros sabemos por algunos pasajes anteriores que David quería construir el templo de Dios, pero porque había sangre en sus manos, Dios no se lo permitió. Y le dijo, tu hijo lo hará. Pero David trató de conseguir todo el material posible para que esta tarea se le sea fácil a su hijo Salomón. Bien, Salomón reunió todos esos materiales e hizo el templo. En la lectura bíblica que dio el hermano Carlos, vamos a ver algunas palabras en algunos versículos y ponerle un poco de atención. Por ejemplo, en el versículo 54 de Primera de Reyes, el capítulo 8, Salomón dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración, hay una palabrita más que acompaña la palabra oración. Dice, súplica, súplica. ¿Alguna vez han suplicado algo a alguien? Yo creo que sí. A veces nosotros, por ejemplo, tenemos una emergencia y queremos que nos atiendan rápidamente. Pero cuando vamos a buscar a la persona que va a ayudarnos en esta tarea, vemos que está ocupado, o sea, que no, yo no soy el único, sino que hay varias personas. Y dentro de nuestro corazón como que anhela que ya pues que avance rápido esa fila. Y hay una especie de súplica, ya, 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 porque es urgente y es en emergencia. Salomón dice que nuestras oraciones deben ir acompañadas con súplica. ¿Qué más dice? Se levantó de estar en rodillas, se puso de pie. La oración lo hizo de rodillas. ¿Qué más dice? Dice, delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Los judíos tenían la costumbre de enseñar sus manos, levantar sus manos. Pero no era parte de un rito, por si acaso. Era como decirle a Dios, Señor, me presento a ti honestamente, mis manos están limpias. O sea, mi vida es recta, hago las cosas que tú me pides. O sea, procuro presentarme a ti íntegro. Mis manos están limpias. Eso es lo que significa el estar limpio. Algunos hermanos en algunas iglesias veo que también levantan sus manos. Es una forma de decirle, expresarle, Señor, yo estoy en paz con todo el mundo, estoy en paz contigo, bendícenos, Señor. Es una forma de expresar. No es una cábala, no es nada de eso. Es simplemente una acción de alguna persona que quiere mostrarle a Dios. ¿Qué más dice? El versículo 55 al final dice, diciendo en voz alta. Es importante que las oraciones sean dadas en voz alta, porque ¿cómo dirán amén aquellas personas que se encuentran al fondo de un grupo? ¿No es cierto? Entonces tienen que escuchar bien. ¿Qué más dice? Versículo 56. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Aquí nos enseña Salomón que Dios cumple sus promesas. Él siempre cumple sus promesas. Como dice acá, palabras de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado, nada faltó. Todo lo que le dijo a Moisés, todo eso lo cumplió.
Versículo 57 dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Ese es el deseo del corazón que tiene Salomón. Había visto a su padre amar a Dios, y él quería imitar eso, quería continuar eso, y lo hace sabiamente, porque su padre le dejó un buen ejemplo en su relación con Dios, hasta el punto de que Dios dijo de David que es conforme a su corazón, era amigo de Dios. Él quería seguir esa línea. Versículo 58. Este es un texto que debemos de observarlo detenidamente, porque de alguna manera se repite en el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice. Incline nuestro corazón hacia Él. Ojo, incline nuestro corazón hacia Él. ¿Por qué? ¿Por qué razón le dice esto? Porque nuestra naturaleza, o sea, evita tener siempre un encuentro cercano con Dios, se aleja de Él, se refugia en otras cosas. Hay hermanos, por ejemplo, que han recibido, entre comillas, al Señor, pero sin embargo, el Señor no ocupa el primer lugar en su vida. Puede ocupar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y a veces lo han puesto al final. Ahorita, en estos momentos, puede tener otro tipo de metas, otro tipo de objetivos, pero no es el Señor, no es el Señor. Dios siempre quiere que nosotros lo busquemos primeramente a Él. Bien, por esa razón Salomón le dice, inclina nuestro corazón hacia ti, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus estatutos. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cada vez que nosotros andamos rectamente en los caminos del Señor, estamos haciendo la voluntad de Dios. En el momento que tratamos de buscar un camino paralelo, estamos haciendo uso de nuestra autonomía de Dios. Señor, quiero ver estos caminos. Y a esa persona Dios le advierte, le dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Por esa razón Jesús dijo de sí mismo que Él es el camino. Es un camino angosto. Y dicen que son muy pocos los que la hallan. O sea, son muy pocos los que la encuentran. ¿Por qué? Porque no lo buscan. No quieren transitar por ahí. Le es pesado, le es cargoso, le es fatigoso. O sea, es demasiado difícil. Por esa razón, aquí Salomón dice, inclina, haz que nuestro corazón te busque. Guíanos, Señor. Mueve las circunstancias para que nosotros permanezcamos siempre mirándote a ti. Como dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, constantemente. Bien, versículo 59. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Él entendía que todas las cosas tienen su tiempo. Cuando hay rebelión, Dios actúa. Cada cosa en su tiempo, pero siempre nosotros debemos tener una actitud intercedora por los nuestros, por los que amamos, para que Dios siempre esté con nosotros. ¿Por qué hago referencia a esas palabritas, siempre esté con nosotros? Porque cuando Él está con nosotros, tenemos paz, porque nuestra confianza está puesta en un Dios perfecto, que no se equivoca, no hierra, nunca lo ha hecho. Él es perfecto, Él es perfecto. Nosotros nos equivocamos aun cuando seamos entendidos en las cosas de Dios. Sin embargo, siempre Dios nos invita a que seamos perfectos. Cuando la Biblia habla de perfección, está hablando de madurez. O sea, seamos maduros. Cada vez nos convertimos en personas más íntegras. A medida que nos sumergimos en las Sagradas Escrituras, empezamos a conocer a Dios de tal forma que queremos imitarlo a Él. Porque justamente para eso ha venido Jesús, para que lo sigamos y seamos como Él, para imitarlos. Entonces vamos a crecer y vamos a ser maduros. Con el tiempo ya no vamos a necesitar tomar la leche espiritual, como para, dice, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual. Vamos a empezar a buscar alimento más sólido. Por eso es que algunas personas a veces pierden el interés en el estudio de la Biblia, porque siempre se les toca temas de la fe, de arrepentimiento, y se repite constantemente eso.
En la Biblia hay alimento sólido. Y hoy día vamos a probar una cucharada de ese alimento sólido. Bien, por esta oración, en el versículo 60, una vez más, dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. En ese pasaje, Salomón está explicando la razón del templo. ¿Por qué hemos construido este templo? Dice, para que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios. Esa es la razón por la cual Salomón construyó y dedicó ese templo. Posteriormente, el profeta Isaías lo llama casa de oración. Las personas iban durante 4 veces al día a ese templo, a las 6, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde, iban a orar al templo. Y ahí se comunicaban con Dios porque la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Era un testimonio al mundo entero de que Dios estaba con ese pueblo elegido y que Dios en ese lugar santísimo se encontraba su presencia. Los judíos iban orgullosos, humildes también, orgullosos por tener un Dios que responde y humildes de corazón porque saben de que Dios ama al contrito y humillado de corazón. En este pasaje podemos entender claramente que dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios. Interesante, ¿no? Y no olvidemos este pasaje, no lo olvidemos. Después, en el versículo 61, el último texto que nos leyó el hermano Carlos, dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como el día de hoy. Bien, nosotros cuando leemos el capítulo 6 de Daniel, vemos ahí, por ejemplo, a Daniel que se encontraba en Babilonia y a Nabucodonosor le gustaba rodearse de gente muy sabia y muy inteligente, de todas las naciones que conquistaba. Había conquistado a Jerusalén y había llevado a Daniel y a otros 3 amigos que también eran príncipes. Nosotros vemos por el testimonio de Daniel que él, por ejemplo, tenía por costumbre orar a Dios. Dice que se subía a una parte alta y abría las ventanas. Esas ventanas iban en dirección a la ciudad de Jerusalén. Y eso hacía 3 veces al día. Y nosotros podemos ver ahí que Daniel cumplía lo que Salomón había dicho aquí en este capítulo. Por ejemplo, en este capítulo primera de Reyes, el capítulo 8, en el versículo 47, dice, y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Versículo 48. Y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraran a ti con el rostro hacia su tierra. Fíjense la partecita. Y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Ese pasaje lo cumplía fielmente Daniel. Abría las ventanas en dirección a su tierra, Jerusalén, y en dirección a su templo. Lo hacía conforme a su costumbre, 3 veces al día. Ahí vemos la importancia que los profetas de Dios hacían por cumplir la palabra de Dios. Un ejemplo que él nos daba en relación a eso. Bien, ahora busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Vayamos al Nuevo Testamento. Por los pasajes anteriores que hemos leído, hemos podido ver que el templo tenía una importancia muy grande en el pueblo de Israel. Muy grande. Ahora veamos este capítulo 4 de Juan. Todos nosotros conocemos a esta historia, este encuentro que tuvo Jesús ¿con quién? Con la samaritana. Justamente aquí lo encontramos en el versículo 4. Jesús y la samaritana. Bueno, aquí en el versículo 9, dice Juan 4, 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana?
porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bien, ahí podemos ver por qué los judíos siempre evitaban cruzar por el territorio de Samaria para no tener un encuentro con algún habitante de esa zona. En el día de hoy, ¿saben ustedes cuántos samaritanos hay en su tierra? ¿Alguien tiene una idea? Es una nación que no se mezcla con el pueblo de Israel. Hay 820. 820 personas. Y ellos no se casan con con otras personas que no sean de Samaria. Sin embargo, tienen problemas genéticos. O sea, cada vez algunos de sus hijos nacen con deformaciones genéticas. Y hace poco están dando unas nuevas leyes en relación de que los varones y las mujeres sí se pueden casar con mujeres judías. Solamente con mujeres judías. ¿Por qué razón? Porque su raza, su genética, por llamarlo de una manera, está siendo deformada. Son muy pocos en el día de hoy. Hasta el día de hoy conservan el monte Gerizim como el lugar más santo. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué lo llaman santo al monte Gerizim? Bien, en el monte Gerizim, 6 patriarcas les hicieron recordar la ley de Dios antes de ingresar a la tierra prometida y lo consideran santo. Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec en ese lugar, por eso lo consideran santo. Abraham hizo sacrificar a su hijo, pero no lo hizo porque Dios no lo permitió. Por esa razón lo consideran santo. ¿Se acuerdan ustedes del sueño de Jacob? Dice que Jacob se quedó dormido y en su sueño vio, dice, una escalera hacia el cielo donde ángeles subían y bajaban. Y consideró él ese lugar santo. Uy, aquí está la presencia de Dios. Por eso que los samaritanos consideran ese lugar del monte Gerizim, que es parte de su territorio, un lugar santo. Bien, Jesús y la samaritana no podían conversar, porque dicen que no se tratan entre sí. Pasemos a otro pasaje. Versículo 21, Juan capítulo 4. En el versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Leamos unos versículos antes. Versículo 19. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Eso le dice a Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Es cierto eso? Por supuesto que es cierto. Acabamos de escuchar la dedicación que hizo Salomón al templo. Todos debían de adorar en Jerusalén, ¿no es cierto? Eso es innegable. Sigamos. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Si un judío escuchaba estas palabras al finalizar de este versículo, que no adoraréis, dice, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué hubiera significado eso? Le hubieran agarrado a pedradas. ¿Cómo pues judío? ¿Cómo pues Jesús puede decir eso? Que no se debe de adorar en Jerusalén, si es el centro de adoración de esa nación. ¿Ven ese comentario? Ahí está en la Biblia. Jesús le dice que ni en Jerusalén ni en tu monte adoraréis al Padre. ¡Guau! ¿Cómo puede decir eso? Una de las cosas que nosotros vamos entendiendo es que a medida que nosotros nos sumergimos, utilizo esa palabra porque nos llenamos de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, vemos que Jesús introdujo muchos cambios. Su doctrina era completamente diferente a la de los judíos, que basaban toda su fe en los mandamientos. Nosotros sabemos que Jesús vino a cumplir los mandamientos. Ningún ser humano, ningún judío ha cumplido la ley de Dios. No podía. ¿Por qué razón? Porque su naturaleza es pecaminosa. Es posible que se esforzara una semana en cumplir un mandamiento. Ya, 2 semanas. 1 año. Pero fallaban, fracasaban. Y cuando una persona
transgredía un solo mandamiento, es hecho culpable de la transgresión de todos. Falló, pecó. Jesús vino a cumplir los mandamientos de Dios y la Biblia dice de él que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue la única persona que cumplió los mandamientos de Dios. Su enseñanza es diferente. ¿Por qué razón? Algunas semanas atrás he tratado esto de conversarlo con los jóvenes. Por ejemplo, cuando uno infringía la ley, ¿qué sucedía? Los mataban. Agarraban piedras y los mataban. Encontraban a una persona robando, lo mataban. Encontraban a una persona en adulterio, lo mataban. Ese era el pago de la ley. La ley, para resumirlo, condenaba y daba muerte. Eso hacía la ley. La ley ha sido un instrumento de Dios, de parte de Dios, para que las personas se refugien en Cristo. Ha sido un ayo, lo dice en Gálatas, ha sido un ayo, ha sido una guía para que las personas se refugien en Cristo. Pero la enseñanza de Jesucristo era completamente diferente a la ley. Jesús vino a dar perdón y vino a dar vida. Fíjense, condena la ley y mata, y Jesucristo da perdón y da vida. En la vida de Jesús, en su ministerio, encontramos un choque ahí, entre un grupo de fariseos que insistían en que se observara la ley de Moisés y la nueva doctrina de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando un grupo de fariseos llevaron a una mujer y dicen, lo hemos encontrado en el mismo acto de adulterio y la ley de Moisés dice que hay que matarla? ¿Tú qué dices? ¿Se acuerdan esas interrogantes que le hacen a Jesús? ¿Tú qué dices? Lo cuestionaron a Jesús. Fíjense, si ellos mataban a esta mujer samaritana, estaban cumpliendo las exigencias de la ley. No tenían pecado, porque así lo había ordenado Moisés. Pero sin embargo, el nuevo mandamiento de Jesús era del perdón y vida. Él estaba en una encrucijada, según algunas personas. Pero sin embargo, él respondió sabiamente. Les dijo, aquel que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos hicieron se revisaron, se analizaron, dijo, no estoy andando bien, no soy la persona indicada para lanzar la piedra. Y así, cada uno iba dejando. Fíjense cómo, perdón, fíjense cómo iba cambiando las enseñanzas de Jesús con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Jesús estaba cumpliendo el Antiguo Testamento y estaba introduciendo la doctrina del Nuevo Testamento. Ahí podemos ver, esos judíos querían matar dos pájaros, entre comillas, de un tiro. Matar a la mujer y matar a Jesús por blasfemo, por ir contra la ley, porque no estaba permitiendo su cumplimiento de la ley. Pero Jesús fue más allá, habló sobre el amor. Por eso que perdonó a la mujer y le dijo algo muy importante. Vete y no peques más. No peques más. El cristiano no practica el pecado. Se aparta, aborrece el pecado, detesta el pecado, lucha contra el pecado. Si no lo hace, va a formar parte de sus filas. Sí, tarde o temprano va a caer en sus redes. Por eso el cristiano en ningún momento debe ceder ante el pecado. Y el pecado es negar la palabra de Dios, es negar que Jesucristo ha venido por nosotros. Ahí nosotros podemos ver en esa conversación con la samaritana una revelación. Le dice que en ese templo no se va a adorar al Padre. No se va a adorar al Padre. Entonces, ahí Jesús introdujo un cambio. Bien, vamos a buscar otro pasaje más, pero sin dejar de pensar en lo que dijo Salomón en el versículo 61, donde dice, ¿no?, que este templo es para que todas las naciones conozcan que aquí hay un Dios, lo que dijo Daniel en relación cuando él oraba a Dios, y lo que dice Jesús en esta conversación con esta mujer samaritana. Vamos a buscar un pasaje más que se encuentra en 2 de Corintios, el capítulo 3. Perdón, 1 de Corintios, el capítulo 3. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Primero de Corintios 3:16 dice,
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y continúa, si uno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bien, los judíos utilizaban una palabra especial para llamarlo al lugar santísimo. Le decían la Shekinah. Shekinah. Ahí está la presencia de Dios. Bien, pero ahora Jesucristo, con su muerte expiatoria, lo que ha hecho es que la presencia que había en ese templo venga en la vida de cada uno de sus hijos, de sus siervos, de sus ovejas. Se ha ido de ahí y se ha venido a hacer habitación en el cuerpo de cada uno de los cristianos. Eso es lo que dice el texto. Le pregunta Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en, no dice alrededor, dentro de uno, en vosotros? Y también le advierte, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo del Antiguo Testamento, esta construcción sólida, ¿le pertenecía a Dios? Por supuesto que sí. Cuando Jesús murió en la cruz, sucedió algo en el templo. ¿Saben ustedes qué pasó? Dice que ese velo del templo, la cual ningún hombre podía ver, solamente lo veía el sumo sacerdote. Una sola vez al año pronunciaba el nombre de Dios dentro de ese lugar, solamente una vez. En las fiestas del Yom Kippur, en el día del perdón, el sumo sacerdote entraba por una vez para pedir perdón por los pecados de su pueblo. Y se ofrecían miles de vacas, miles de ovejas se ofrecían en sacrificio. Dice que se rompió y de arriba abajo. Entonces cualquier persona puede ver lo que hay. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ha ido ahora a sus hijos. Vive en nosotros, Dios. Y aún con gemidos indecibles, nos ayuda en la tarea en la cual Dios nos ha encomendado para vivir en este mundo. Aún dice, pero hermano, a mí me parece que es demasiado. ¿Cómo Dios puede venir a vivir en nosotros si somos pecadores? Sí, eras pecador. Dios te ha perdonado tus pecados. Ya no eres pecador. Y Dios ha decidido hacer morar en ti, morar en mí. Vive ahí. Vive ahí. Tenemos que creerlo. Porque esa pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿no sabéis? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Iglesia de Corinto. Ustedes son de iglesia que tiene muchos problemas. Todas las cosas que me he informado por los hermanos de Cloé son negativas. Ustedes son carnales. Ustedes se juntan para comer opíparamente, se emborrachan, hacen una serie de laberintos. ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu de Dios? Fíjense, les pone en contraste su vida con la presencia de Dios en su corazón. Entonces ellos, sí, por supuesto que sí. Y Él es un Dios ordenado. No se comporta como ustedes lo están haciendo. Es una advertencia, es una exhortación que le hace Pablo a esta iglesia. Tienen que ordenarse. Y así fue. Por esa razón, aquí el apóstol Pablo dice, en 2 de Corintios, en el capítulo 6, busquemos en nuestras Biblias, por favor, el versículo 16. Segunda de Corintios 6, 16, en la segunda carta, tercera carta que le escribe a los hermanos de Corinto, le dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es una promesa que había dado hace mucho tiempo, Dios. Viviré en ellos, habitaré en ellos. En alguna manera, como que le reclama al pueblo, ¿ustedes creen que yo alcanzo dentro de ese templo? Todo el universo no me alcanza. La tierra es estrado de mis pies. ¿Y ustedes creen que voy a estar ahí? Fíjense, en el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está en nosotros. Aquí el apóstol Pablo una vez más les hace recordar que debemos de evitar la idolatría. Ojo,
la idolatría. La idolatría es cualquier cosa que ocupe nuestras vidas en lugar de Dios. ¿Uno puede idolatrar su trabajo? Por supuesto que sí. Hay personas que le encanta trabajar. Uf, por ellos estarían 12, 14 horas ahí. Les gusta estar ocupados. Se levantan temprano y se van corriendo a eso. Y no buscan a Dios. Dios queda en un segundo o tercer lugar. Les encanta hacer compras. Les encanta conseguir una serie de productos. Sin embargo, no buscan a Dios. Esa es idolatría. Dios nos llama la atención. Nuestro primer trabajo es nuestra relación con Dios. El segundo, de todos los padres, es con sus hijos, con su esposa. Hermano, esfuérzate, da tu vida en ello. Si en algún momento tu esposa no quiere escuchar las palabras de Dios, algo malo ha visto en nosotros. Un testimonio falso hemos dado. Hemos hecho de repente una crítica mordaz. Hemos envenenado a veces a la familia. Y debemos de acercarnos a ella en una actitud de tristeza y de pena. Porque para eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado para que las familias más sólidas son aquellas las que integran en la iglesia de Dios, porque son un ejemplo para los demás. Yo recuerdo y tengo en mente ahorita muchas familias de hermanos que son un ejemplo para mí, un ejemplo de perseverancia y lealtad. Y de verdad que me enseñan. Yo digo, Señor, sí es posible de que la familia te mire a ti. Si bien es cierto, el mundo nos ofrece muchas cosas bonitas, interesantes, pero jamás permita, Señor, que nuestro corazón se aparte de ti. Que tú ocupes siempre el primer lugar en todas las cosas que emprendamos. Que todas las cosas que queremos hacer siempre nos acerquemos a ti en oración pidiendo tu bendición. Que las cosas se realicen como tú deseas. Hay cosas que yo quiero poner de mi propio esfuerzo. Pero el Señor me mira, me dice, estás yendo por el camino equivocado. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si yo no ocupo en tu corazón un espacio importante, lo que estás haciendo no te va a ir bien. Estás haciendo muchos esfuerzos, muchos ahorros, y ¿sabes qué? Por no amar a tu prójimo, con un sencillo por decir, vas a perder algo que tú estimas mucho. Te lo voy a quitar para que otra vez vuelvas a mirarme a mí. Vas a perder algo más precioso de lo que tú puedes hacer en el día de hoy con lo poco. Hermanos, las advertencias de Dios son muy firmes. Y si Él nos ama, nos va a disciplinar como un papá quiere el bien a sus hijos. Eso va a suceder. Entonces, cuando estemos por una situación un poco que no la podemos controlar porque escapa a nosotros, debemos de acercarnos a Dios y al Señor. Enséñame en esta situación. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué debo de hacer? Ponme en mi corazón. Ayúdame, Señor. Si quieres romperme, rómpeme una vez más, pero hazme de nuevo. Quiero hacer las cosas correctas. Sí sé, Señor, he tomado malas decisiones, pero quiero corregirlas. Yo sé que la única forma de hacerlo es acercándome a ti y pidiéndote en oración que intervenga, Señor, porque yo no puedo cambiar. Lo he intentado varias veces, pero insisto en lo mismo. No sé, porque esta naturaleza te rechaza. No te ama en realidad. Está a tu lado porque te teme. Pero quiero amarte, Señor. Quiero valorar el sacrificio, lo que has hecho por mí. Quiero poner mi mente ahí. Y verás cómo el Señor te cambia. Verás cómo el Señor empieza a actuar en tu vida, porque lo estás buscando y Él te invita a que lo busques. Mirad a mí, dice, todos los términos de la tierra. En mí encontraréis salvación, no en otro. Por esa razón, el templo era como un testimonio al mundo entero, a todas las naciones, que la presencia de Dios estaba ahí protegiendo esa nación. Pero esa nación insistió tanto en alejarse que Jesús le dijo, ¿ven estas rocas? No quedará piedra sobre piedra. He venido a ustedes dando testimonio a mi Padre y vosotros no lo recibís. No quieren esta enseñanza nueva que les estoy dando. Como dijo, no, más doy un mandamiento nuevo os doy, que os améis, así como yo os he amado. Ese mandamiento no se encuentra en el Antiguo Testamento, porque cada vez que debemos de actuar como cristianos en esta vida, nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Él amó al enemigo, y eso nos cuesta tanto. Y de verdad que sí, nos cuesta mucho. Aquel que nos contradice, a veces escucho, hermano, tú siempre me macheteas. Hermano, le digo, yo no te macheteo a ti.
Yo simplemente soy enemigo de la falsa enseñanza. Algunos hermanos que cometen un error, simplemente quiero que la palabra corrija. Yo no estoy contra la persona. ¿Por qué estaría? Eres parte de mi familia, eres mi hermano. Y a veces hay algunos hermanos que son mayores. Algunos se quejan de verdad. Hermano, yo soy enemigo de la falsedad, como ustedes están en contra de la falsa doctrina. Y en el día de hoy hay muchísimas falsas enseñanzas, de verdad, y nos están inundando. Hace algún tiempo vino un predicador de Argentina, y hasta ahorita no olvido su mensaje, un mensaje pero que no tenía nada que ver con las Sagradas Escrituras. Pero lo que más me sorprendió, hermano, es que en la parte de atrás decía, amén, amén. ¿Qué? Decía, ¿cómo pueden decir amén a esta barbaridad? ¿Cómo pueden decir amén a esta herejía? Sin embargo, los decían amén. No quiero mencionar nombres, pero seamos cuidadosos con lo que oímos. Y siempre debe ser la palabra de Dios la que dirija nuestro corazón y nuestro modo de pensar. Solamente Dios puede dar la inteligencia y la sabiduría para eso. Si nos refugiamos y llenamos nuestra mente de Dios. Bien, aquí el pasaje que hemos leído, aquí el apóstol Pablo le dice, por ejemplo, en ese versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré tu Dios. Vamos a buscar un pasaje más. Busquemos 1 Timoteo, el capítulo 2. 1 Timoteo 2. Bien, antes nosotros sabemos que el templo era un lugar exclusivo para la adoración, para la oración. Aquí el apóstol Pablo le da otra revelación a Timoteo. 1 Timoteo, el capítulo 2, versículo 7 y 8. Dice así, voy a dar lectura. Algunos hermanos, si gustan, apúntelos y continuamos investigando sobre este tema. Dice así en el versículo 7. El apóstol dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Entendió bien el don que recibió de Dios. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Sí? Su ministerio lo desarrolló en el mundo no judío y hablaba de la fe y de la verdad. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Qué increíble, ¿no? Un hombre que era la crema de los fariseos, un hombre que tenía un celo feroz por su religión, que arrasó con los cristianos, los persiguió y les daba muerte. Eso hacía Saulo antes de conocer a Dios, un hombre completamente religioso. Si este hombre hubiera escuchado a Jesús con esa plática que tuvo con la samaritana, él de repente se lanzaba con Jesús al pozo. Era extremadamente celoso. Pero fíjense ahora lo que enseña. Dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en el templo. ¿Dónde dice? En todo lugar. En todo lugar, hermanos. En tu casa, yendo en tu auto, haciendo fila para cobrar algún cheque, haciendo compras en el mercado, llevando a tus pequeños al colegio, haciendo infinidad de cosas. Tu mente siempre está en Dios, orando en todo momento, en cualquier lugar. Ya no hay un lugar específico, no lo hay. ¿Lo puede hacer en la iglesia? Amén, lo puede hacer en la iglesia. ¿Lo puede hacer en el parque? Por supuesto que sí. ¿Te vas a la playa de paseo? Ora ahí. Hay una constante, siempre pensando en Dios, asociando todas las cosas a que Dios es poderoso para hacer las cosas. Él puede cambiar las cosas, puede mejorar las cosas. Nos puede usar, Señor, úsame en este momento, porque estoy viendo un amigo que se acerca a mí. Permíteme, Señor, lanzar tu palabra, lanzar la semilla, en todo momento, en todo lugar, ya no solamente en un lugar específico. Ahora, el cristiano da testimonio al mundo entero con su presencia. Ahora, antes el templo daba testimonio al mundo entero de la presencia de Dios. Ahora, como la presencia de Dios está en tu vida,
Tú eres el centro. Ahora das testimonio personal. Por eso Jesús envió a sus y a todo el mundo a predicar esta verdad, este evangelio. Por eso donde nosotros estemos, damos testimonio de lo que el templo hacía en su momento, en su tiempo. Dios ha decidido que las cosas sean así. Jesús lo dijo, no quedará piedra sobre este lugar. Se rompió el templo. Ahora Cristo ha venido a morar. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros para que nosotros demos testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Fíjense, como les decía hace un momento, el Nuevo Testamento con Jesucristo hay cambios. Yo no sé si esto lo han escuchado antes, pero cuando uno empieza a investigar se da cuenta de estas verdades. Están ahí. ¿Cuántas veces no hemos leído esos pasajes? Están ahí. Y eso nos enseña en el día de hoy. ¿Es importante el templo? Por supuesto que sí, porque nos ha dejado un ejemplo, es un tipo de lo que iba a suceder en la vida del cristiano. Ahora es importante reunirnos, ¿por qué razón? Porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que no debemos de dejar de congregarnos. Bien, a veces, por ejemplo, ¿no? Antes tenía la costumbre de ponerme este gorrito. Sí, siento frío en la cabeza. Sin embargo, hay un pasaje en la Biblia, Primera de Corintios. Por favor, busquemos Primera de Corintios, capítulo 11. Dice el versículo 4, Primera de Corintios 11, 4, dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué dice? Afrenta su cabeza. Entonces, no debo de cubrirme la cabeza en la oración ni en la predicación. Eso dice el texto. Tú lo puedes cuestionar, yo lo puedo cuestionar, pero mejor no lo hago. Mejor obedezco lo que dice. Sin embargo, ¿pero por qué los judíos se ponen el kipá? ¿No es cierto? Se ponen un kipá y se van al muro de los lamentos a orar a Dios. ¿Por qué se ponen el talit? Que no solamente es una chalina en el día de hoy, sino ahora les cubre la cabeza y les llega hasta la cintura. Y así predican y oran. Pero aquí hay otra, esa es una nueva enseñanza, por ejemplo. Eso no lo aceptan los judíos. Los judíos tienen una costumbre. Sí, bien claro Jesús les dijo a esos judíos, vosotros por vuestras tradiciones invalidan el mandamiento de Dios. Fíjate. Entonces aprendemos algo más. Cuando Jesucristo habla sobre los mandamientos, no se está refiriendo a los mandamientos de Moisés, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No se está refiriendo a eso, porque esos mandamientos, dice, condenan y matan a la persona. La doctrina de Jesucristo da perdón y da vida. Por eso la Biblia dice de que Jesucristo es el fin de la ley. Ya no hay más. Todo aquel que se entrega a Jesucristo está cumpliendo la ley. Así es, quedó ahí. Supera la ley, la enseñanza de Jesús supera la ley. Y él lo dijo bien claro en el capítulo 6 de Mateo. Dice, se les fue dicho, no mataráis. Sí, está en el mandamiento. Dice, no matarás. Pero yo más os digo, ¿cómo puedes tú decir eso? ¿Cómo tú puedes ser superior a la ley de Dios? Que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de muerte. Ah. O sea, no necesito matarlo, sino simplemente, si me enojo con él, estoy dando ese paso delicado que puedo destruirme. Sí, ese es el mandamiento de Dios, es nuevo. O sea, Dios va mucho más al fondo del corazón del hombre. Sí. ¿Fue útil los mandamientos? Por supuesto que sí. Dios nos enseñó disciplina. Dios enseñó disciplina a esa nación. A nosotros nunca nos ha dado un mandamiento, por si acaso. Nosotros hemos estado fuera de esos mandamientos. Dios escogió a una nación y a ellos sí les dio su ley. Con nosotros, los gentiles, nunca ha hecho un pacto. Ha hecho un pacto con su pueblo. Jesús nunca ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Sin embargo, Jesucristo nos ha adoptado a nosotros. Somos adoptados. Y en Romanos lo dice de esta manera, ¿no? Ven la figura del olivo natural. Dice que Dios ha cortado algunas ramas por la incredulidad y del olivo silvestre ha injertado al olivo natural, para que esos gentiles que reconocen a Jesús como su Señor
sean alimentados de la rica savia y heredamos las promesas que Dios ha dado a su nación. Y ojo, a su iglesia Dios le ha dado promesas celestiales. A los judíos les ha dado promesas terrenales, una tierra que fluye leche y miel. A nosotros no. A nosotros nos ha dicho que vamos a estar con Cristo, que vamos a tener la mente de Cristo. Si el judío reconoce a Jesús, será igual que nosotros. Dice que Dios ha derrumbado esa pared intermedia entre los judíos y los gentiles, haciendo una sola nación de dos naciones. Porque Dios ha establecido dar un solo nombre en la cual nosotros podamos ser salvos, y es Jesucristo. Hermano, lo que quiero decirte es que cuán importante es tu relación con Dios, cuán importante es nuestra relación con Dios por medio de la oración. La oración no es importante, en realidad, es vital, vital, es como el aire que respiras, no puedes dejar de hacerlo. Jesús comparó las Sagradas Escrituras, la lectura de ella, como un alimento. Si no comemos, nos morimos. Y si no oramos, igual, estamos dando señales de muerte, que no vivimos. Por eso que es importante que cada vez que nos acerquemos a Dios, lo hagamos como dice las Sagradas Escrituras, de corazón a corazón. Es algo muy importante lo que la Biblia nos enseña, es siempre el corazón. El corazón es el centro de todo. Jesús dijo bien claro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y ves? Es importante el corazón. Pero más importante que nuestro corazón es la palabra de Dios, porque debe de estar llena de ella. La palabra debe de corregir, debe de instruir, debe de enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, eso hace la palabra de Dios. No mis intenciones particulares, nada de eso es Dios. Por esa razón, toda la gloria es para Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas en nosotros. No hay nada que escape a la voluntad de Dios. Él hace todo. Y les digo algo más. A veces nosotros creemos de que, a veces yo decidí por Cristo. En realidad tú no lo decidiste, lo decidió Dios. Jesús dijo, no, nadie viene a mí si mi Padre no me lo trajese. ¿Se dan cuenta? O sea, tú, por tu propia voluntad, no has ido a los pies de Jesús. Es el Padre que te llevó a los pies de Jesús. Los judíos se sorprendieron cuando predicaron la palabra y dijeron, con que Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles. Dios produce arrepentimiento cuando el Espíritu de Dios nos convence de pecado. Dios también lo hace. Dios también hace esa tarea. Dios ha venido a buscar a sus ovejas. Pero estas cosas se entienden después de haber pasado por lo primero. Cuando cuando vamos estudiando, nos encontramos con esas verdades. Por esa razón el apóstol Pablo le da toda la gloria a Dios, todo. Él lo ha hecho todo, nosotros no hacemos nada, nada. Por esa razón, hermano, esforcémonos solamente por obedecerle a Dios y amarlo cada día, dar un buen testimonio a nuestra familia más cercana, a nuestros hijos. Insistir en amor, hermano. No reniegues, no te ofusques. Háblales bonito, con paciencia, con sabiduría. Cuando ves que no están dando bien o quieres salirse del camino, insiste. Pídele a Dios que guíe, que abra su corazón también, así como hacía Job. No vaya a ser que mis hijos hayan pecado. Ofrecía sacrificios por ellos. Y Dios no se los pedía, porque cada uno dará cuenta de sus propias acciones. Pero su amor de él era tan grande que hacía eso. Hermanos y amigos que están aquí presentes, la única manera de poder cambiar nuestras vidas, y es posible que lo hayamos intentado muchas veces el cambiar. Quiero cambiar, pero no puedo, siempre vuelvo a lo mismo. Digo, no a mis amigos, no voy a salir más con ellos, no voy a tener una mala noche con ellos. Y sales otra vez y vuelves a caer en lo mismo. Dios puede cambiar tu vida. Él lo ha hecho de muchas personas y lo seguirá haciendo. Si sientes, si está en tu corazón el deseo de seguir a Cristo, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Nunca dice mañana porque nadie sabe lo que va a suceder el día de mañana, ni más tarde. Me puede dar dentro de media hora un ataque al corazón. Sí, y ya fui. Como dicen algunos, nadie puede dar, o sea, nadie puede decir con precisión que puede llegar al día de mañana. Baste cada día y su propio afán. Los planes de Dios son así. Hay amigos que han fallecido
no es por inculcar miedo, dejando muchos planes. Tenían muchos planes y a veces conversaba con ellos, me parece bien, le digo, está bien. Pero en algunos momentos conversaba, hermano, pon a Cristo en primer lugar en tu vida. Y después haz lo que quieras. Y cada vez que quieres emprender algo, pídeselo a Dios, Señor, ¿esto está bien? Dirígeme, Señor. Si está mal, quítalo, Señor, de mi mente. Es importante eso que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y ojo, desde el momento que una persona decide seguir a Cristo, eres un templo. Eres un templo de Dios, que Dios te ha puesto en este mundo para que compartas su palabra. Eres un templo vivo, un templo vivo. Puedes orar en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Dios está en ti. Y Él te escucha, nos escucha. Dios ha puesto su presencia en nosotros. Él lo ha decidido así. Así es que, amigos, si tienes deseos, como se llama, de seguir a Cristo, la Biblia dice, no, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Sí, es verdad, hemos tenido muchas luchas para poder seguir a Cristo. De verdad que sí, no es fácil el camino. No se te promete una vida que no tiene dificultades. Es más, a veces vienen más dificultades. Pero recuerda, nunca vas a estar solo. Nunca. Dios siempre te va a acompañar. Él siempre te va a consolar. Vas a sentir la presencia de Dios. Va a ser algo único entre tú y Él. Eso hace con la vida de cada uno de nosotros. Nos da esa confianza. Sobre todo cuando dices, hijo, no peques más. Ya te perdoné. Estamos limpios. Nos hace como blanca lana. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, dice, serán como blanca lana ante los ojos de Dios. Hermanos, este es el mensaje que nosotros predicamos. Solamente hay paz en Dios. Solamente hay un nombre en que podemos ser salvos. Y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha dado tu vida por ti, ha dado su vida por mí. ¿Para qué? Para que seamos parte de su familia. Una nación. Él no tiene nada que ver con este mundo. Nada. Él tiene un reino que está estableciendo en este lugar. Bien, hermanos, gracias por esta oportunidad de poder compartir una porción de las Sagradas Escrituras. Yo los invito a que sigan investigando sobre este tema que hemos tratado en el día de hoy. La casa de oración eres tú. Ojo, tú eres la casa de oración. Nosotros somos la casa de oración. Dios está habitando en ti, en nosotros, para siempre. Nos va a acompañar para siempre. Vamos a tener un momento de oración, pero antes de este momento de oración, quiero invitarlos a que pongan en su mente a un amigo, no sé si es convertido, se llama Luis Jaime Mauricio, es una persona que está pasando por una situación delicada y me han pedido, me han solicitado de que oremos por él. Sus amigos de esta familia quieren pues que Dios sea el que gobierne la vida de ellos. ¿Hay alguna persona, hay un hermano más que tenga algún familiar, alguna amistad que necesite oración? Lo puede decir, lo puede mencionar. Yo pondré nota y los hermanos también recordarán su nombre cuando estén en su aposento secreto. Yo mismo, hermano. Alberto, hermano Alberto. Sí, he leído he escuchado sus palabras, hermano, y la verdad que me han conmovido mucho. Sí, hermano, estamos pendientes de usted, varón. Sí. Hermano Y Alberto. también por el hermano Andrés Torres, que está con oxígeno, creo. Chispa, sí, es un hermano de los más antiguos en la iglesia, y cuando llegué él tocaba el acordeón genial, el hermano Andrés Torres. Tiene su hermano que se llama Ismael Torres y su papá que se llama Rafael Torres. Amén. Tengo entendido que está ahí en Australia. Es un Sí. hermano muy fiel, hermano, muy fiel. Ahí están, con luchas y las pruebas, pero siguen ahí constantes, y eso es lo bueno, perseverar hasta el fin. No nos olvidemos del hermano Andrés Torres y del hermano Alberto H. ¿Algún hermano más? ¿Algún hermano más? Bien, vamos a despedirnos con un momento de oración, hermanos. Y gracias por su presencia, gracias por su participación. Y de verdad que yo les pido de que sigan invitando. Hay algo más que me estoy olvidando. Este es un medio por el cual tratamos de comunicarnos con todos, con toda la iglesia y con algunas personas más que están invitadas.
Y esto se llama Zoom, es un programa que se llama Zoom. Y este programa Zoom está al alcance de todos los hermanos que quieran predicar, o sea, que son invitados por los 5. Si hay un hermano que quiera predicar, puede solicitarle a uno de los 5 hermanos. Los 5 hermanos estoy en primer lugar, me han puesto a mí Níger Tanco, en segundo lugar está el hermano Alberto Coveñas, está Rolando Caparachín, está el hermano Daniel Barbieri y está el hermano Dr. Jesús López. Somos 5 hermanos. Si un hermano quiere compartir algo, converse con algunos de los 5. Ojo, converse con algunos de los 5. Y este medio es para todas aquellas personas que lo soliciten, por si acaso. Si algún hermano no trae una reflexión o una meditación, una predicación a través de este medio, es porque no lo ha solicitado. No es exclusivamente mío. Aquí el hermano Boris ha conseguido una licencia de este programa y él está dispuesto a utilizarlo y a darlo a aquella persona que lo solicite. O sea, no es que yo no quiero darlo a nadie, que yo estoy aquí exclusivamente para mí. No es así. Si el hermano Jesús lo solicita, amén, agradecido de poder compartir este programa. Si el hermano Rolando quiere usar, amén, más que complacidos de que usen este programa. La idea es que llegue a la mayor cantidad de hermanos posibles y de personas simpatizantes en nuestra fe. También sí, a todos los hermanos, por si acaso, es una invitación que se ha hecho hace bastante tiempo. Yo lo estoy volviendo a repetir, porque no quiero que se preste a suspicacia, solamente que algunos, no, esos rumores no son correctos. Tratamos de hacer las cosas ordenadamente y bien. Ojo, eso siempre ha sido en nuestra mente. Bien, acá me acaban de informar de que el hermano Percy Luey está delicado de salud por el COVID. Por favor, pongámoslos en nuestra lista de oración. Percy Luey. Lo conocemos, el hermano Percy Luey. Y también hay otro hermano. Dice que dieron positivo para COVID, están siendo derivados hacia Lima. Es una información que nos da la hermana Dalia Guillén. Bien, hermanos, entonces vamos a despedirnos con un momento de oración. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros en el lugar donde estemos. Vamos a procurar cerrar todas las interferencias que hay. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra y deseamos de todo corazón, Señor, que nos permitas seguir estudiando y conocerte más. A medida que te conocemos más, nuestra relación contigo va a mejorar. Sabemos, Señor, que tú deseas eso, que vivamos siempre cerca de ti. Señor, sé de que algunos hermanos en nuestra familia están delicados de salud y por alguna razón nos pasa, Padre. Sabemos que no hay nada que está al azar, que tú tienes un control perfecto de todas las cosas. Te pedimos, Señor, que nos muestres a través de esta situación delicada qué debemos de mejorar, cómo debemos acercarnos a ti, qué debemos arreglar. Permítenos, Señor, reconocer nuestras dificultades, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta tarea, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, también te ruego por aquellas personas que no te conocen, están pasando por una situación delicada, Padre. Tiene amigos que lo aman y quieren que se encuentren bien. Te ruego, Señor, que de alguna u otra manera envíes un siervo tuyo para que le hable tu verdad, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú nos oyes, Padre. Y permítenos, Señor, que cada vez que nos acercamos a ti, no busquemos nuestros propios deleites, Padre, sino el servirte, Señor, y el buscar más hijos tuyos. Gracias, Señor, por esta oportunidad y pido tus bendiciones para cada una de las familias aquí presentes. Gracias, Señor, porque te pertenecemos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.